Nuestro sujeto de estudio. Bueno, evidentemente, creo que no necesita mucha presentación, pero bueno, la Cueva de Altamira, ubicada en Cantabria, en el norte de la península, tiene un desarrollo lineal de unos 300 metros. Aquí tenéis una planta, aquí está la entrada. Este es el famoso techo de los polícromos y, como veis, tenemos la cueva sectorizada hasta en 10 sectores. Bueno, pues he de decir que a lo largo de todos los 10 sectores de la cueva está plagada de representaciones artísticas que abarcan todas las técnicas y todas las cronologías del Paleolítico Superior. Esto, la gran cantidad de representaciones artísticas que tenemos en la cavidad, unido a otras cuestiones que ahora os iré comentando, hace que el estudio de esta cavidad sea lento pero constante. Porque, para seguir contextualizando, la Cueva de Altamira está gestionada por el Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira, que es una entidad pública dependiente del Ministerio de Cultura y Deporte, que Juanfran antes nos comentaba, y que, por lo tanto, está supeditada a unos presupuestos públicos a repartir dentro de todo el Ministerio. Con esto quiero señalar que el Departamento de Investigación y Conservación de la Cueva de Altamira lo integramos tres personas técnicas unidas a la dirección y la subdirección del museo, para que os hagáis una idea del trabajo que podemos desarrollar. Además, Altamira no está sola, porque en el Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira gestionamos dos cuevas, la Cueva de las Estalactitas y, por lo tanto, tres yacimientos arqueológicos, el que tiene cada una de estas dos cavidades y el yacimiento de alrededores de Altamira, que es un yacimiento que abarca desde el Paleolítico inferior y que se desarrolla tanto en esos 200.000 metros cuadrados de terreno, que es el área de protección o el entorno de protección de la propia cueva, como en el exterior de este terreno. Unido a esto, el museo también gestiona tres sedes museográficas y, por supuesto, un patrimonio paisajístico y geológico que debe conservar y poner en valor. Pero, volviendo a nuestro sujeto de estudio, a la Cueva de Altamira, además, esta, desde el año 2014, tiene en vigor el Plan de Conservación Preventiva y Régimen de Acceso a la Cueva, en donde prima, evidentemente, la conservación de la cavidad frente a cualquier otro tipo de actuación que podamos hacer en ella. En este régimen de acceso se establece un protocolo que no podemos saltarnos a la hora de entrar a digitalizar, documentar, investigar o conservar esta cavidad. Y entre ello quiero destacaros varias cosas que son algunas de las características que van a condicionar ese trabajo que podemos hacer en la cueva. Tenemos que entrar con una vestimenta especial, los famosos EPIs, que se han hecho famosos en la pandemia, que dificultan bastante las maniobras y la agilidad en la cavidad. Además, siempre tenemos que hacer actuaciones con iluminación LED, no podemos usar flash o otro tipo de iluminación. Y la tercera cuestión es la capacidad de carga. Todo el trabajo que podemos desarrollar en esta cueva está supeditado a unos tiempos máximos de permanencia que se establecieron en este plan de conservación, entendiendo que estos tiempos son los que no van a dañar la cavidad con nuestra actuación. Que, para que os hagáis una idea, esta capacidad de carga entre los meses de octubre y abril implica una cantidad máxima de trabajo en la sala de polícromos de 120 minutos y en el resto de la cueva de 360 minutos. Pero es que desde mayo a septiembre la cosa se complica, porque en polícromos solo tenemos 80 minutos y en el resto de la cueva 260. Y si ya parecían pocos, he de decir que estos minutos hay que dividirlos entre la cantidad de gente que entramos a trabajar. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo trabajar cuando no puedes trabajar en la cueva? Bueno, pues evidentemente digitalizando y virtualizando. Y por ello Altamira es pionera y tiene una larga trayectoria en la virtualización de este patrimonio. El primer hito que os traigo, que os quiero señalar, es el proyecto que tuvo lugar entre el año 1998 y el año 2000 con la primera virtualización de Altamira para realizar la neocueva. La neocueva, que no deja de ser una reproducción fiel y exacta de cómo era la cueva en tiempos del Paleolítico, y de ahí su nombre, es un producto fundamentalmente orientado a la divulgación. Bueno, pero no solo, vamos por partes.
Lo que se hace a la hora de desarrollar esta virtualización es que se implementa un importantísimo trabajo de investigación y digitalización de la cavidad, contratando, entre otros, pues, al Instituto Geográfico Nacional, tanto en sus servicios centrales como en el Servicio Regional de Cantabria, pero también apoyado por el Servicio Regional de La Rioja y de Castilla y León. Para digitalizar, ahora os explicaré un poco en detalle cómo lo hacen, sobre todo la parte de la entrada. Si antes os ponía la planta, me diréis que ahora está al revés. Bueno, es que es así cómo se reproduce en la neocueva, ¿no? Y entonces vemos que la sección a reproducir es fundamentalmente la zona del vestíbulo, la entrada, que estaría en esta zona de aquí, así como todo el tránsito y la comunicación con la sala de polícromos. Si veis esta ampliación, todas las zonas que veis sombreadas en marrón son las zonas que han quedado ocultas después de los muros artificiales que se construyeron en la cavidad. Y su eliminación era fundamental para llegar a la situación de la cueva paleolítica original para reproducirla en la neocueva. Pero os decía que no solo es un producto de divulgación, porque, bueno, por un lado sí tenía el objetivo de reconstruir la cueva de Altamira de forma real y no virtual y permitir el conocimiento de Altamira a todos, socializar el conocimiento. De esto luego os hablaré un poquito más. Pero también mejorar el conocimiento científico por ese esfuerzo tan importante que se hizo en el conocimiento y la restitución paleolítica. Y siempre bajo la premisa de respeto al monumento. ¿Y cómo lo hicieron? Bueno, pues desarrollando una metodología específica y utilizando una instrumentalización propia de topografía y fotogrametría en ese momento. La verdad que fue bastante pionero porque no tenían ni siquiera equipos informáticos que pudieran procesar, ni programas informáticos que pudieran procesar ese volumen de datos, que ahora nos van a parecer irrisorios y que he traído apuntados para contároslos. Para que os hagáis una idea, el trabajo topográfico, que consistió en la poligonación por triangulación de aproximadamente 5 centímetros, más radiación e intensificación inversa, más nivelación geométrica, dio como resultado una nube de puntos de unos 400.000 puntos más o menos, que había que trabajar en programas 2D, siendo una superficie 3D. Y en cuanto a, bueno, aquí tenéis la situación en la que hubo que dividir paredes, techo y suelos para poder luego reconstruirlos en montaje 3D. Y por otro lado se realizó otra actuación, porque a esa piel había que ponerle la textura real de la sala de polícromos. Era una de las cuestiones fundamentales a reproducir en la neocueva. ¿Y cómo se hizo? Bueno, pues se hizo con una fotogrametría georreferenciada sobre esa base topográfica del techo de los polícromos con 50 fotogramas, que he dicho hoy parece mentira. Ya veréis cómo hemos ido evolucionando. Y en esos 50 fotogramas se georreferenciaron 70 puntos. Es decir, se obtuvo más o menos 40.000 puntos topográficos que dieron un total o un volumen total de puntos medios a restituir de unos 5 millones. Resultando una ortofoto de tamaño o de resolución de 1 píxel por milímetro. Hoy en día hemos mejorado bastante en esta cuestión. Pero en ese momento la neocueva es verdad que fue un alarde tecnológico, porque fijaros cómo tuvieron que hacer el resto de la reproducción. Una vez digitalizada, hubo que llevarla a la realidad. Bueno, pues por un lado tenéis en la zona de aquí cómo se fueron reproduciendo esas orografías propias del techo de polícromos, y en este caso concreto tengo una foto de cómo consiguieron generar la textura final que tiene la cueva de Altamira. Pero tranquilos, esto se hizo en la cueva de las estalactitas. Detalle importante. Y, por supuesto, la reproducción artística, que todos conoceréis, corrió de la mano de Matilde Múzquiz y Pedro Saura, que restituyeron con las técnicas y las materias paleolíticas este arte. En este momento, y para realizar esta actuación, también el propio Pedro realizó una serie fotográfica a principios del 2000, que tiene un gran valor histórico y de investigación y conservación ahora mismo para nosotros.
Bueno, pero como os decía, la neocueva lo que ha permitido también es que Altamira sea accesible a todos los públicos. ¿Por qué? Porque la cueva original está llena de escaleras, está llena de muros y tiene algunos tránsitos que hipotecan esa visita. Y en la neocueva puede acceder toda la visita que así lo desee. Pero como veis, estos datos ya están bastante obsoletos, con lo cual en el año 2014 se decidió mejorar esa ortoimagen y además hacer una actualización cartográfica del resto de la cavidad. Bueno, pues aquí ya tenemos una tecnología un poco más conocida. La actualización cartográfica se realizó con el faro Focus 3D, creando pensaba que os había traído la resolución de la malla, pero no la he traído. Pero mientras que se realizaba esta nueva malla, se creaba también una nueva textura solo del techo de los polícromos, que es la imagen que veis aquí. Esta textura se volvió a hacer mediante una fotogrametría con, en este caso, 65 tomas, vamos mejorando, con aproximadamente 65 tomas con el slider que supusieron un total de 494 imágenes. Hombre, la mejora es considerable. Aún así, bueno, la cámara era una cámara Hasselblad, que supongo que conoceréis, que también tenía una muy buena resolución en ese momento, y se consiguió aumentar la resolución de la ortoimagen a 4 píxeles por milímetro. Vamos mejorando. Por lo tanto, a esta ortoimagen, que la podéis ver aquí, que lo que sí que tiene una cosa clara también es la mejora del color, no sé si habéis notado la diferencia con la anterior, que era bastante más anaranjada, la hemos pasado a llamar la giga ortoimagen, porque presumimos de que tiene 6 gigapíxeles. Mejoraremos, estamos en ello. ¿Pero qué nos permitió esta ortoimagen? Bueno, desde luego mejoró muchísimo la lectura, fundamentalmente de las pinturas, por esa mejora del color, porque lo que no os he comentado, aunque creo que lo habéis podido ver en la fotografía, es que se hizo con luz frontal y desde luego sí que nos permitió afinar en la medición de las figuras y pudimos revisar esa geolocalización que teníamos de base, que bueno, pues ahí andaba. Yo creo que era de lo mejor que tenía la orto antigua. Y aquí os he traído una comparativa porque yo la veo bastante clara en una zona que estamos estudiando, donde os contaré a continuación cómo hemos ido mejorando estos recursos. Esta es la primera, esta es la gigaorto, que veis que, no sé si veis bien la figura, es un caballo rojo que culmina con la colocación de un bisonte negro en posición contraria. Lo veremos mejor. Pero esta documentación no nos resulta suficiente, y no nos resulta suficiente sobre todo de cara a la documentación del grabado, porque os decía que en Altamira tenemos todas las técnicas y el grabado en ocasiones es demasiado difícil de ver o ni siquiera se ve en esas ortoimágenes. Con lo cual, bueno, pues hemos ido desarrollando una metodología propia, formándonos este pequeñito grupo de técnicos y realizando ortoimágenes parciales que mejoran mucho la calidad y además sí que nos permiten hacer esa visualización de los grabados. ¿Y dónde hemos desarrollado esta metodología? Altamira es una cueva que no permite pruebas. Altamira, las entradas tienen que tener resultados y además no permite ensayos in situ, porque ya os he contado que el tiempo de actuación es muy reducido, con lo cual, ¿dónde probamos estas metodologías antes de llevarlas a la cueva? Tanto en la neocueva como en la cueva de las estalactitas. Son nuestros dos laboratorios. Bueno, pues la zona que os enseñaba antes de la figura del caballo bisonte es esta zona que veis aquí, que lo que sí que no os he comentado es que además en la cueva tenemos una altura de techo de menos de 1 metro, con lo cual imaginaos las condiciones de trabajo, si al tiempo le sumamos que tenemos que trabajar en este nivel, y además que el suelo es muy irregular. Bueno, pues este es el tinglado que tenemos que montar cada vez que vamos a la cueva. Como os decía, foco LED siempre. En este caso decidimos la iluminación para favorecer la lectura de los grabados, la dejamos fija.
el sistema fotográfico y luego quería llamar la atención sobre este sistema que tenemos aquí, que es un data logger, porque el plan de conservación preventiva, para ponernoslo más fácil todavía, nos explica que si nuestra actuación modifica la temperatura 0,4 grados, tenemos obligatoriamente que salir de la sala. O sea, si ya el tiempo era poco, encima la dificultad de la temperatura. Bueno, pues haceros una idea. Esta es la zona que estuvimos trabajando. No puedo deciros las jornadas de trabajo, pero fijaros la cantidad de fotografías que realizamos. Casi 700 fotografías. ¿Y qué nos permitieron estas fotografías y este nuevo modelo? Bueno, pues os traigo aquí la orto antigua, no la he traído en la comparativa porque ya no merece la pena. Esta es la orto nueva, ¿vale? Como veis, los colores están bastante bien reflejados, aunque en nuestra ortoimagen veremos después que también salen bastante realzados con D-Stretch. Y esta es la fotografía de la zona que tenemos del archivo de Pedro Saura. Bueno, no quiero desvelaros, voy a pasar a la siguiente. Una ventaja que tiene hacer estas fotogrametrías parciales georreferenciadas es que como nuestra orto básica está georreferenciada, encajan perfectamente con la orto de base. Con lo cual, si en algún momento alguna zona de la pintura no la recogemos, siempre podemos ir a la madre, por así decir, y recuperar esa parte de la figura que no hemos documentado. Pero, ¿qué es lo que se ve en la nuestra? Se ven los grabados. Fijaros, este es un calco preliminar que nos ha hecho Antonio Gómez Laguna. Estamos trabajando todavía en la lectura, pero para que os hagáis una idea de la maraña, bueno, os voy a enseñar la figura más fácil, que es este bisonte, que tiene aquí la cabeza, el cuerno y tiene el cuerpo entero grabado, las patas delanteras, el vientre, las patas traseras. ¿No? Lo veis, pero todo esto es una maraña de grabados bastante difícil de descifrar y que tenemos que trabajar lento y tedioso por no poder entrar a trabajarla en la cueva. Pero, como os decía, la nuestra resulta también bastante buena para la comparativa de color. Aquí tenéis dos filtros de la orto antigua y aquí tenéis nuestra orto nueva. Está respondiendo igual de bien, o sea que en ese sentido la metodología estamos bastante satisfechos. Pero bueno, D-Stretch no todo lo ve y entonces en Altamira también combinamos otra tecnología de documentación gráfica como es la de la imagen hiperespectral. Esta es la situación que nos podemos encontrar con bastante frecuencia en Altamira, donde claramente intuimos una figura negra de un cuadrúpedo. La realidad es que es una cabra, se ve bastante clara. Pero, ¿qué pasa con estas fotogrametrías parciales? Que no terminan de satisfacernos y, sobre todo, que nos permiten tener una visión en el resto de la cavidad de manera muy parcial, porque no tenemos la textura real a día de hoy del resto de la cavidad. Por lo tanto, en el año 2023 hemos puesto en marcha el proyecto Nudo, que es la creación del gemelo digital. Por fin vamos a tener un gemelo digital, pero, sobre todo, con perspectiva de investigación y conservación. Para que os hagáis una idea, realizamos 2 meses de trabajo de campo para la toma de datos que nos permitieron hacer 29 sesiones de trabajo en cueva, es decir, un total de 180 minutos de trabajo por sesión y en cada una recopilamos más de 1.300 fotografías. El número total que tenemos de fotografías para procesar es de 96.435. Bueno, este número es un poco trampa porque es de toda la cueva, no solo del techo de polícromos. Pero para que os hagáis una idea, todavía a día de hoy no tengo resultados que mostraros porque no hemos podido terminar de procesarlo. Pero no solo digitalizamos o virtualizamos para investigar, sino también para conservar y para investigar en las líneas de conservación. Ya veréis que estos productos los vamos a utilizar. ¿Cuáles? Bueno, esta ortoimagen del año 2014 nos permitió tener un modelado total de ese techo de polícromos en cuanto a su calidad cartográfica y veremos ahora cómo lo hemos utilizado, porque la información que este modelo nos da la hemos complementado también con el estudio de la cueva y de ese CARS del que forma parte Altamira. El estudio de este CARS lo hemos realizado con georradar, tanto desde fuera de la cueva como desde dentro, para conocer todo el paquete que separa la cavidad del exterior, y también hemos documentado la zona exterior con fotogrametría aérea, con drones. Bueno, pues tener este conocimiento nos está permitiendo obtener de forma precisa esa geometría del techo, así como la vinculación del agua
que entra desde el exterior hasta aparecer en este techo. Esto nos ha permitido generar un modelo que llamamos las microcuencas, que nos indican los posibles cursos del agua en ese techo. Lo que viene siendo esto. Las líneas rojas lo que están marcando son los límites de una cuenca. Digamos que aquí tendríamos una cuenca de captación de aguas que llega a un punto que llamamos puntos de goteo. Lo veis mejor en esta imagen. Si teníamos aquí una cuenca delimitada por esas líneas rojas, el punto de goteo, donde podemos presumir que ese agua va a caer del techo, es esa zona en negro. Bueno, de hecho, podemos incluso predecir o intentar predecir esa acumulación de los flujos de agua que nos va a permitir intentar inferir cómo ese agua va erosionando ese techo, de manera que podemos encontrar zonas donde haya un único caudal, 2 caudales, 3 caudales, incluso hasta 7 caudales vertiendo a una misma zona. Y esto a nivel de conservación nos ha permitido, unido a esa ortoimagen del 2014, empezamos a realizar unas campañas de microfotogrametría en zonas de control, elegidas mediante esas microcuencas, para ver cómo ese agua iba haciendo evolucionar la situación de conservación del techo de Altamira. Bueno, aquí tenéis una secuencia en 2015 de esta zona de control. Diciembre del 2015 ya vemos que aquí está habiendo una alteración del pigmento y en el 2016 se ve claramente. Bueno, pero además nos está permitiendo también hacer el seguimiento de las bacterias. Teniendo como base esa ortofoto y con la misma tecnología de microfotogrametría, podemos ver algunas colonias y ver su comportamiento. En este caso tenemos esta colonia de bacterias que la tenéis aquí en la fotografía de arriba, que lo que vemos es que está migrando de posición, se está desplazando por el techo a niveles microscópicos, pero es bastante interesante porque lo que nos está diciendo es que no está adherida a la roca soporte, sino que lo que está es embebida en la película de agua. Pero para ir terminando, en realidad Altamira tiene como fin último divulgar su patrimonio a la sociedad. Lo comentábamos esta mañana también. Todas estas iniciativas de investigación tienen sentido si al final llegan a la sociedad. ¿Y qué estamos haciendo en Altamira en este sentido? Algunas ya las he contado, pero voy a contaros algunas más. Bueno, aparte de estar presentes o intentarlo cada vez más en los circuitos científicos, también estamos intentando salir al mundo a través de Internet, bueno, en iniciativas externas con las que colaboramos, como por ejemplo en Hampass, pero también en iniciativas internas. Estamos reforzando a nivel de, digamos, de investigación o de público especializado en nuestra página web, donde hemos generado un repositorio de publicaciones en el área de investigación, donde vamos subiendo todo el conocimiento que vamos generando y que se ha generado anteriormente sobre la cueva de Altamira, pero ahora también estamos en curso, además de modificar un apartado de esa web de cara a visibilizar todos los proyectos que tenemos en marcha, para que no solo hoy aquí podamos presentarlos, sino que estén disponibles a toda la ciudadanía. Por otro lado, estamos también utilizando estas virtualizaciones que estamos haciendo en la cueva para generar productos museográficos y de divulgación, como son vídeos o exposiciones temporales. Traía este vídeo, pero lo tenéis disponible en YouTube, es sobre la cueva animada, la cueva de Altamira en época paleolítica, donde tenéis una representación real realizada en base a esas cartografías de la cueva, de cómo sería la boca de acceso y el tránsito hasta polícromos, hasta ver cómo tendría que estar colocada una persona para pintar el techo de los polícromos. Y así voy terminando ya. Por supuesto, colaboramos con otras iniciativas externas más de cara a la divulgación, como la exposición virtual de Piedra y Hueso sobre la caja de herramientas del Paleolítico, hecha a través del Google Arts and Culture, y también digitalizamos piezas procedentes de los yacimientos arqueológicos que el museo conserva. Aquí tenéis el ejemplo de la digitalización realizada para Second Canvas, que es otra aplicación de uso de móviles que todo el mundo puede consultar. Además, en el caso de Altamira es gratuita para el usuario. Y bueno, esta es la última primicia de un trabajo que estamos realizando ahora, que por fin el Museo de Altamira también va a tener una visita virtual, como muchos habéis comentado esta mañana, y que esperamos que esté disponible para el primer trimestre del año que viene.
Y bueno, con esto agradeceros en mi nombre y en y en el nombre de Pilar vuestra atención, y aquí lo dejo para que vayamos bien de tiempo. Muchas gracias.